Bueno, buenos días oficialmente, ahora sí, para ustedes, aunque ya estamos hace un ratito juntos, pero también para los participantes de esta webinar. Es un gusto tenerlos acá. Y bueno, me gustaría, si no les importa, que ustedes se presenten para que todo el mundo vea que tenemos varios países acá representados y varios sectores de la industria. Para los que no me conocen, soy Regina Bigliso, yo estoy acá en San Pablo, en Brasil, así que puedo compartir cosas de este mercado localmente, pero la idea de hoy es bueno, podamos compartir mejores prácticas, tendencias y insights de todos los países que ustedes representan y de los sectores que ustedes representan. Entonces me gustaría invitar primero, vamos a hacer al revés, primero los caballeros hoy, a Leonardo que se presente, nos cuente dónde está, de un poquito de la empresa y después pasamos para Tatiana y para Marcela. ¿Qué tal? Perfecto. Regina, buenos días a los panelistas, a Tatiana y Marcela, a todos los asistentes al webinar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Leonardo Charri, yo soy de formación originalmente abogado y inicialmente mi carrera la inicié en el tema legal. Después hice una maestría en Relaciones Internacionales y fui llegando al mundo de gestión humana hace más de 25 años. He estado en compañías del sector financiero, compañías del sector financiero multinacional, ING, ABN AMRO, Royal Bank of Canada, en sector farmacéutico con Pfizer y los últimos años he estado en la compañía Clever Leaves, que es una compañía de cannabis medicinal, que es una combinación exactamente de lo que es todo el tema de emprendimiento financiero con empresa agroindustrial y farmacéutica, hasta el punto que ya la compañía se encuentra inscrita en Nasdaq en Nueva York. Ha sido pues un crecimiento vertiginoso y maravilloso. Eh, Definitivamente este tema que estamos y vamos a tratar en el día de hoy, con todo lo que pasó con la pandemia, se vuelve un tema de una actualidad maravillosa, que creo que vamos a tener la oportunidad de compartir algunas experiencias y reflexiones en el día de hoy. Muchas gracias. Leonardo, increíble, impresionante además tu trayectoria, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Tatiana, ¿puedo cederte la palabra para que nos cuentes un poquito? Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias igualmente por la invitación. Así que muy contentos de estar acá. Bueno, mi nombre, como ya lo saben, es Tatiana Nava. Yo pertenezco a la empresa Apiux. Yo estoy también bastantes años en el rubro de la tecnología. Yo creo que llevo como 15 años. Yo soy de profesión diseñadora gráfica y bueno, ahí me tocó trabajar un poco en la parte web o en la tecnología y ahí fue un poquito cambiando hasta llegar obviamente ya hoy a ser product manager. Así que, bueno, el recorrido fue muy desde yo ser parte de ahí un poco de lo que se hacía o de claramente hoy donde estamos teniendo, digamos, un poco la conversación. Y bueno, la empresa lleva 7 años en el mercado, somos una empresa nueva, hoy con objetivos de, de internalización. Hoy estamos en 4 países y también un poco yo creo que lo que vamos a hablar es un poco de esos desafíos, ¿no? Si bien partimos en Chile, pero hoy el desafío es cómo hacemos para poder obviamente ofrecer lo mejor a los colaboradores estando en diferentes países, ¿no? Así que es un poquito el resumen. Genial, Tatiana, buenísimo tenerte acá. Marcela, Bueno, muchas gracias a ustedes también por invitarnos a participar en este foro. Encantada de poder también compartir prácticas. Yo soy de profesión psicóloga, tengo más de 20 años de experiencia en áreas de recursos humanos. He trabajado en el sector financiero, en consumo masivo, en retail y en servicios. Así que me he paseado por bastantes industrias donde los desafíos de recursos humanos eh, van variando, ¿no es cierto? Pero básicamente es proponer un engagement y un compromiso de todos los colaboradores. Estoy basada en Chile y ya llevo 10 años en Sodexo, Servicios de Beneficio e Incentivo Chile. Como grupo Sodexo, nosotros, ¿cuál es nuestro propósito? Y el sentido por el por qué nos levantamos todas las mañanas es mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida a quienes servimos, a las comunidades, a los colaboradores. Entonces esa propuesta de valor que tenemos y el propósito
externo, nosotros también lo vivimos internamente dentro de la compañía. Buenísimo, Marcela. Creo que todos los que están viendo y acompañando hoy esta charla se van a sentir representados, porque entre los tres tenemos gente tenemos personas que pasaron por diferentes segmentos y conocen la problemática en el buen sentido de recursos humanos de prácticamente todos los sectores. ¿Por qué estamos acá y por qué elegimos en cierta forma esta pauta, ¿no? Después de las diferentes olas y picos de la pandemia que tuvimos, entramos en un fenómeno primero en Estados Unidos y que se está espaciando en diferentes países, ampliando a diferentes países, que es The Great Resignation, como le dicen los americanos, pero que en definitiva en varios mercados se está encontrando ese movimiento de los colaboradores salir de los empleos en los cuales están por diferentes motivos. Y varios estudios apuntan a que uno de los motivos, además de por ahí cambios en la escala de valores o en las expectativas de esos colaboradores, tiene mucho que ver con la jornada de ellos dentro de la organización. Al punto que uno de los estudios más recientes que salió esta semana en varios medios, comenta que el principal desafío de las empresas de acá para adelante para no pasar por ese movimiento de grandes pedidos de salidas tiene que ver con esa jornada de los empleados en cierta forma personalizada, ¿no? O que no sea, digamos, demasiado procesual y que parezca para todo el mundo igual. Quería ver si ustedes están de acuerdo con estas teorías y con estos estudios, o creen que tal vez en nuestros países haya además algunas otras variables, y además con qué fuerza ustedes vienen notando si eso pasa o no. Muy en términos de opinión personal, obviamente, y de lo que ustedes están viendo en el mercado. Bueno, por mi parte, Regina, efectivamente nosotros lo que estamos viendo es que independiente de la industria, todos los talentos, sobre todo digitales, que hemos tenido que traer a la organización, los colaboradores quieren y buscan desarrollarse en una compañía que les dé propósito, sí, que les dé sentido, que va más allá del trabajo en sí mismo, sino que es lo que uno le propone como desarrollo también personal. Sí. Entonces, el área de, por ejemplo, de responsabilidad social, efectivamente ha tenido un boom fuertísimo, porque justamente ha ayudado a poder apalancar a colaboradores que están en distintos lugares, y para reclutar también. O sea, es muy relevante el propósito. Hoy más que estamos viendo eso. Marcela, buenísimo que comentaste eso, porque realmente estamos presenciando un momento en el cual, como comentaba, no hay una escala de valores, ¿no? Hoy no todo tiene que ver con la remuneración financiera, está el salario emocional, pero además está cómo se alinea la compañía, ¿no? La cultura de la organización y los valores de la organización, su propósito con las creencias personales de los colaboradores, especialmente esta generación millennial, aunque creo que también eso empezó a aumentar de espectro en otras edades también. Leonardo, te iba a preguntar, porque además tu sector de actuación es así, disruptivo para muchos países. Absolutamente. Sí. Aunque hay países donde ya está súper implementado, pero hay otros países en los cuales todavía es muy novedoso. Pero además también tiene su propósito en cierta forma, ¿no? Porque en definitiva es salir para alternativas medicinales interesantes y bueno, como dije antes, disruptivas. ¿Cómo lo ve la gente y los colaboradores, y especialmente las nuevas generaciones o los contratados recientemente? Bueno, ahí diría dos elementos. Uno, primero, definitivamente esta es una industria novedosa dentro del segmento económico, pero además novedoso dentro de los productos, porque son productos que van tendiendo a llegar a medicina personalizada. Eso es muy consistente con toda la filosofía que estamos trabajando en casi todos los mercados, que ya no producimos y estandarizamos en forma general, sino que particularizamos a necesidades específicas. Nosotros apenas inició todo el proceso de la pandemia, muy rápidamente entendimos lo que estaba pasando. Definitivamente los
principios, valores de la sociedad frente al trabajo estaban cambiando. Y ahí vamos casi a un periodo previo a ese ciclo de vida del colaborador, porque lo que terminó pasando con estas personas fue que su vida ya no es la vida en el trabajo única y exclusivamente, o que en el futuro todo el mundo ambiciona entrar a una compañía. No, ya no. Empezamos a luchar contra emprendimiento y empezamos a entrar a iniciativas colaborativas. Y nosotros, entrando y atrayendo gente joven, entramos a competir contra ese segmento del mercado laboral. Eso nos cambió absolutamente todo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que ofrecer o qué tenemos que hacer para hacernos atractivos para ese grupo de personas que tienen esas otras alternativas de desarrollo profesional hoy en día? Eso marcó un punto de partida totalmente distinto para el diseño de los procesos y los ajustes que tuvimos que ir haciendo, definitivamente. Buenísimo. Voy a volver a ese punto. Leonardo me dejó algo en abierto para la próxima pregunta, pero quiero que Tatiana nos comente, porque me imagino que en tu segmento, Tatiana, los nativos digitales deben ser la mayoría. No sé, decime si Sí. estoy equivocada. Entonces debe ser realmente un gran desafío captarlos y mantenerlos, ¿no? Así es, nosotros hoy estamos siempre, bueno, ya antes de la pandemia ya era un boom el tema de la tecnología, justamente antes de la tecnología cada empresa estaba trabajando en transformar su empresa digitalmente, ¿no? Ya era una necesidad, ya no era como opcional, y la pandemia impulsó esto, pero a otro nivel. Obviamente era un poco la solución a poder trabajar online de muchas compañías, decir como, oye, no estamos preparados. Así que Ujú. para nosotros fue doble desafío, porque uno era desafío internamente de poder nosotros como empresa poder atraer estos talentos para poder apoyar a nuestros clientes, ¿no? Hoy yo creo que el desafío sigue, para nosotros sigue creciendo, porque obviamente la demanda de las empresas para estas soluciones tecnológicas y un poco apoyando a todas, ¿no? Todos están con este cambio y lo necesitan hoy, porque claramente hoy el mundo ya cambió y es como digital 100%. Así que el desafío, la verdad, sigue, no ha parado, pero sí hemos tenido que cambiar bastantes cosas y fue como así de un día para otro el poder decir, oye, ¿cómo reaccionamos? ¿No? Y ahí un poquito estas iniciativas de no nos podemos quedar en Chile, tenemos que salir afuera, y ahí también eso nos ayudó a que la decisión se ejecutara, ¿no? Era un poco, era una estrategia que iba a ser a largo plazo, lo tuvimos que hacer como inmediatamente, así que hoy y en 2 años estamos en 4 países y justamente impulsado por esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para atraer estos talentos de Chile y de afuera para poder también apoyar a las empresas, ¿no? Y nuestro rubro igual lo que hace es eso, ¿no? Impactar un poco a las empresas con talento y con tecnología, ¿no? Nuestro desafío es eso, apoyar a que cada empresa eh, pueda dar la solución a su propia empresa en la parte digital, ¿no? Buenísimo. No, bueno, vivieron lo de la aceleración, digamos, exponencial que el mercado vivió, que creo que las empresas justamente digitales y de tecnología tuvieron que ser pioneras en eso. Y ahí, Así es. yendo un poquito a la pregunta que me quedó rondando en la cabeza con Leonardo, y ahora vos me reforzaste la curiosidad, ¿no? Porque en estos 2 años, bueno, hay gente que entró a las empresas y que prácticamente no conoce la sede de la empresa. Ahora tal vez, bueno, están empezando a conocerlas, pero quería que me contaran un poquito de los touch points o de los momentos clave, ¿no? De los empleados. Muchos dicen que es el onboarding, otros dicen que es el offboarding, otros dicen que son los momentos personales que vivieron esos empleados durante este periodo. Hay una fuerte tendencia a salud mental, a acompañar situaciones difíciles, ¿no? Que se pasaron a nivel familiar. Pero me gustaría que cada uno de ustedes me comente justamente de los momentos claves, ¿no? Desde el onboarding hasta el offboarding, ¿cuáles fueron aquellos en que cada una de las empresas de ustedes fueron los que más desafiadores creo que es en portugués, que se presentaron como como principales desafíos, y que compartan además bueno, cómo los trabajaron, de qué forma por ahí
superaron determinados obstáculos. ¿Querés comenzar, Marcela? Que además sé que en Sodexo, como decimos acá, tienen prácticas increíbles. Bueno, claro, efectivamente, en esta pandemia no solamente es reforzar el proceso del onboarding, sino también cómo viven todos los colaboradores el propósito y cómo eso se traduce también en un employer branding, ¿sí? Entonces nosotros también nos tuvimos que digitalizar aceleradamente y eso también trae impacto en perfiles profesionales, en la cultura, en cómo uno transmite finalmente la misión y la visión de la compañía. Entonces, esa sensibilización comienza desde que la persona ingresa y evidentemente en un contexto digital, el hacer reuniones de onboarding, presentaciones en la compañía, reuniones mensuales, darle la oportunidad también al talento nuevo para que se integre dentro, Ujú. dentro de la cultura. Y sin ir más lejos, hace poco hicimos una jornada de las personas que habían entrado hace 2 años atrás presencial. Y Claro, efectivamente uno va ajustando los journey del colaborador porque es una constante mejora, porque si antes era 100% digital, no, ahora también lo puedes ir combinando con una estrategia ya más presencial. Y sí. también como dentro de lo que es no solo el onboarding, sino el liderazgo, el feedback, eso fue muy desafiante, porque se exigen nuevas capacidades Total. de Sí. contexto. A los líderes se les exige otras capacidades. Entonces, efectivamente, cómo hacer el switch con estas nuevas capacidades y embarcar a todos los líderes con este propósito y cómo hacer el valor del feedback en un contexto que es digital y que realmente es clave para que la Sí. persona pueda como poder tener ese refuerzo, ¿no es cierto?, de ir mejorando, ir desarrollándose, ir entregando herramientas. Yo creo que en este contexto de pandemia, el área de recursos humanos y gestión de personas eh, es un socio estratégico del líder. No obstante, el líder como estrategia en Sodexo es el que acciona, es un people manager. Ujú. No es solamente ejecutar una estrategia o un foco de su área, sino que es un people manager. Y esa accountability en un contexto digital, claro que fue desafiante. Me imagino. Y me quedé pensando ahora, ¿no? Hasta cosas que inclusive por ahí antes las teníamos digitales, ahora fue más necesario el toque humano. Hubo que hacer balancear eso, ¿no? Porque por increíble que parezca, nosotros pensamos, "Ah, ahora todo es exponencial, digital, etcétera". Pero en realidad parece que los recursos o que la gente nos pide más el toque humano, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, cuando nos juntamos fue, oye, esto es totalmente distinto a haberlo hecho digital, porque se dan esas interacciones, esas risas espontáneas que efectivamente en un contexto digital uno se presenta y ahí queda. Entonces, también te permite ir recogiendo aspectos a mejorar en este proceso de onboarding. Qué cosas se hicieron bien, qué cosas se pueden mejorar. En el fondo, un NPS. Exacto, y ahí te voy a dejar que respondan Leonardo y Tatiana y después quiero volver con vos justamente con la cuestión de NPS, OKRs, etcétera. Leonardo, contanos qué touch Bueno, points o qué momentos clave pasaron como de forma más relevante en este periodo y bueno, qué aprendizados hubo a creo partir que de eso. vivimos, como dice Marcela, la necesidad en ese momento, que nos cambiaron las reglas de juego de un momento a otro. Tuvimos que muy rápidamente entrar a sistematizarnos. Nosotros, una compañía en plena expansión internacional, con operaciones en Europa, con operaciones en Estados Unidos, en Sudamérica, inmediatamente tuvimos que ajustar todos los procesos y sistematizarlos. Tuvimos que adecuar, claro, ya hacíamos temas de entrevistas y todo obviamente a larga distancia, pero no hacíamos pruebas, no hacíamos una cantidad de Ujú. pasos dentro del proceso de selección de las personas sistematizado. Tuvimos que muy rápidamente hacerlo. A tal punto es que llegamos a estar contratando personas que se vinculaban a la organización sin nosotros haberlas visto personalmente nunca. O sea,
fue un cambio de paradigma absolutamente total. Esta clase de sistematización y esa distancia obviamente influyó en todos los procesos de gestión humana, desde los temas de bienestar, obviamente todo el enfoque en la protección de la salud del trabajador, salud mental del trabajador. Acordémonos que la gente pasó a tener como una, si lo podemos llamar, una soledad tecnológica, y empezamos a tener que acercarnos a su vida privada, a la vida de su familia, a tener actividades online, pero con familia, con hijos, con cónyuges. O sea, cambió el involucramiento para hacerlo muchísimo más humano. Pero creería que hubo un momento fundamental y capital, que fueron lo que nosotros ya denominamos las reuniones diarias. Para las personas que vienen de industrias de tecnología o industrias de consultoría, posiblemente esas reuniones diarias son bastante frecuentes, pero en nuestras industrias no lo son. Nosotros adoptamos inmediatamente todo lo que son las reuniones de las metodologías de Scrum y empezamos a hacer reuniones diarias de 20 minutos, de tal forma que todos pudiéramos estar sintonizados en lo que estaba pasando, qué estábamos desarrollando, qué venía, qué dificultades teníamos, qué contactos requeríamos activar para que las cosas y los procesos y funciones se desarrollaran normalmente. Y creería que ese punto de las reuniones diarias basadas en metodología Scrum hicieron una diferencia. Permitió acercar a la gente, dar confianza, permitió una mayor interacción, interlocución entre la gente, sus líderes y los equipos. Y eso fue fundamental. Y creería que son de las metodologías que llegaron para quedarse. Excelente lo que comentás, ¿no? Porque además antes de la pandemia ya eran metodologías que estaban en altísima tendencia de crecimiento, pero inclusive uno dice, ¿cómo lleva eso a la práctica cuando está todo el mundo separado? Y muy bueno eso que dice, ¿no? Que Leonardo nos cuenta, porque en cierta forma la oficina o el trabajo, en fin, entró en la casa de las personas, pero realmente había una soledad altamente conectada, ¿no? Y buenísimo ver como dos tendencias, Scrum, Agile y tecnología en cierta forma se juntan digamos, transformar esa realidad y hacer que, en definitiva, que no sea apenas para proyectos o para producción o para metas, sino que sea una herramienta para trabajar con las personas y hacer que se sientan mejor, ¿no? Que tengan una vivencia mejor. Exactamente. Tatiana, buenísimo. Tatiana, y contanos en tu caso cómo lo viviste y cuál es el momento que por ahí de la jornada de los empleados que te pareció mayor desafío y cómo lo trabajaron. Sí, mira, y justamente ahí comentando un poco lo que Leonardo dijo, que nos abre justamente en el mundo donde nosotros trabajamos, que es en tecnología, obviamente las metodologías, una de las cuales obviamente la mencionó la Scrum, vinieron a apoyarnos, bueno, para nosotros hace mucho tiempo, lo que hizo que este proceso para nosotros fue como nativo, o sea, fue como que la gente de tecnología estaba, la verdad, muy cómoda. Hoy más bien a nosotros nos cuesta al otro lado, ¿no? El decir como, oye, volvamos a la oficina, es como, no, pero si estamos bien así. Entonces, la verdad que para nosotros fue una experiencia como en realidad positiva, obviamente porque estamos obligados al trabajo remoto, pero es lo que hoy la gente, por lo menos en el área de tecnología, quiere, ¿no? Es como le acomoda muchísimo, no sé si es por el estilo de trabajo y también porque ya íbamos en esta trabajando en metodologías ágiles, justamente yo creo que la que más se trabaja es la Scrum, lo que hace que ya teníamos como una rutina que lo hizo que sea todo más fácil, ¿no? Entonces, hoy nuestro desafío es en realidad mantenernos remoto, que va a ser es como lo que ya lo declaramos, entonces por ese lado fue fácil, teníamos mucho miedo, la verdad, fue como, oye, esto va a funcionar, no va a funcionar. Ese fue como, más que el punto interno, fue como más de la empresa, como decir, oye, lo estaremos haciendo bien, mal, ¿qué va a pasar? La verdad es que la gente, los colaboradores lo tomaron muy bien, es algo que para ellos, la verdad, fue muy nativo. Hoy estamos buscando el equilibrio y de tal vez de ponerle algunas como iniciativas claramente de poder verlos, ¿no? Pero hoy también con el crecimiento que hemos tenido, que hoy ya la empresa es global, entonces tenemos de un mismo equipo que una persona está en Colombia, otra en España, entonces lo que obviamente hace que sí o sí seamos remoto como primera opción, ¿no? Así que para nosotros el desafío es ese, el cómo
para todos, lograr que todos tengan la misma experiencia, ¿no? Obviamente, como estamos en Chile, los que mejor experiencia tienen es la gente de Chile porque estábamos más preparados, ¿no? Entonces hoy día nos estamos preparando para que para todos sea la misma experiencia, el mismo onboarding, el mismo proceso, pero sí, la verdad fue bastante más fácil posiblemente porque sí hay, como decía Leonardo, estas rutinas y son las ceremonias que se llaman metodologías ágiles, que tenemos la daily, que tenemos el tema del feedback, que hay reuniones de replanificación, el qué hicimos bien, qué hicimos mal, y está enfocado al colaborador, ¿no? Si bien hay que cumplir objetivos, pero que un poco hacer un poco el análisis, decir, oye, lo hicimos bien, lo hicimos mal, qué nos falta, hay problema, alguien se siente mal, alguien no, cómo avanzamos para, obviamente, poder cumplir los otros objetivos. Así que la verdad, nos fue bastante bien, fue muy nativo, pero sí el desafío es cómo hacer que todos tengan este mismo onboarding y que no haya diferencias, obviamente, por países, ¿no? Hoy estamos trabajando en ese desafío. Genial, buenísimo, buenísimo. Antes de seguir con las preguntas, porque yo cada vez estoy más curiosa, a medida que ustedes van hablando, yo voy anotando acá, pero me encantaría que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, manden sus preguntas que seguramente van a enriquecer mucho nuestra conversación, ¿no? Y el intercambio de prácticas, de ideas y de aprendizado. Yo creo que tienen un Q&A en algún lugar, así que pueden enviar las preguntas que vamos a ir pasándoselas a nuestros invitados. Y ahora volviendo a lo que me había quedado en el radar antes, cuando mencionó NPS Marcela, ¿qué hay OKRs o KPIs, en fin, tuvieron que sumar indicadores o están trabajando con algún indicador para cuantificar alguno de los momentos de la jornada o la jornada como todo, por ejemplo, en el NPS? ¿Qué vienen trabajando cada uno de ustedes en términos de métricas para poder acompañar esta nueva realidad, aunque ese concepto está un poco ya usado por demás? A ver, lo importante en el fondo es que uno pueda medir el nivel de satisfacción del proceso de onboarding, ¿sí? Ujú. Atendiendo distintos temas que antes no se medían. Por ejemplo, un nivel de satisfacción total era lo que se usaba, pero ahora el journey del onboarding se hizo más crítico y se metieron subprocesos que antes no estaban. Por ejemplo, envío de kit a la casa, el computador que mandaron a la casa, Sí. cómo se crea la cuenta, ¿no es cierto? Mucha cosa logística Sí. que efectivamente antes, uno estando presencial en la oficina, no lo tenía. Entonces, es cómo ir balanceando este proceso de onboarding, subdividiéndolo en etapas, para llegar finalmente a evaluar el nivel de satisfacción que hay en el journey completo, porque antes es un proceso de onboarding que tenía pocas etapas, pero ahora se hace mucho más complejo. Y sin duda eso hay que, porque ahora es comprender la cultura, la compañía, la visión, no solamente entregar la capacitación, sino cómo lo haces. Entonces, Buenísimo. muy relevante. No, es verdad lo que decís, y después inclusive me gustaría que amplíen un poco más si usan alguna herramienta, si lo califican con estrellitas, de qué forma, después nos cuentan cómo lo trabajan, cómo lo tangibilizan eso en la práctica. Principalmente, me imagino Tatiana, que tiene varios países, gente que definitivamente es remota, está bueno por ahí que podamos compartir con todos de qué forma lo colocan en práctica, porque cada una de las realidades o las coyunturas de ustedes es bien diferente. Y Leonardo, en tu caso, ¿cómo lo trabajan? ¿Tienen algún indicador? Bueno, nosotros lo que hicimos fue redefinir nuestros KPIs. Lo que les dimos fue un foco mucho más claro en medir satisfacción de cliente interno y de cliente externo, entendido como los candidatos. Ujú. De esa manera, creemos que podemos empezar a medir muchísimo mejor. Entonces, incluimos KPIs como, por ejemplo, número de candidatos mínimos con las competencias requeridas para una posición o porcentaje de diversidad de género entre los candidatos, o tiempo medio de contratación para posiciones críticas, o coberturas de ferias universitarias, o nivel de exactitud
de entrega de computadores, de todos los materiales que las personas que se encuentran en sus casas requerirían. El mug, el buzo, el lápiz, la libreta. Acordemos que empezamos a trabajar mucho más mediciones de valores y de clima y se vuelven fundamentales para hacer la diferencia. Claro, siempre se había hecho. Lo que hicimos fue que empezamos a medirlos en más cortos plazos. Que eso fue otro de los cambios importantes. KPIs no medidos en periodos muy largos, sino en periodos cortos de tiempo. Buenísimo, buenísimo. Muy, muy interesante eso. Principalmente la pertinencia, cómo tiene que ser oportuno, on time, el tema de la medición, ¿no? Que veníamos acostumbrados años atrás a por ahí trabajar con una encuesta de clima semestral, anual, y ahora el escenario nos exige que seamos real time, ¿no? De acuerdo. Tatiana, contanos un Sí, poquito cómo sí, lo has visto. por nuestro lado yo creo que es muy parecido. Nosotros estamos ahora en el proceso de rediseño, si bien obviamente hacia atrás como que reaccionamos rápido, pero era un poco sobre la marcha. Hoy la idea es poder rediseñar esto y un poquito lo mismo, ¿no? Es como definir nuevamente las etapas y ya son etapas digitales, la verdad son 100% digitales. En algunos casos se puede acompañar físicamente, en el caso que esté en Chile yo creo que es la única opción por el momento. Entonces sí es tener estas nuevas divisiones que antes claramente eran de otra forma a otras etapas y poder medir, porque la experiencia, claro, está en la primera entrevista, ¿no? En la segunda entrevista, me llegó la información correcta, tengo todo para ingresar, porque al final la persona ya no tiene este acompañante físico, sino es el acompañante virtual, ¿no? Me llamó alguien y me dijo hola, no me llamó nada, mi jefatura se presentó, no se presentó, no sé qué voy a hacer el lunes. Obviamente todas esas como fueron saliendo, que obviamente nos pasó al inicio, era como iban saliendo estas cosas que no lo teníamos visto. Sí. Y hoy es lo mismo, ¿no? Hacer pequeñas etapas. Claramente de la gran etapa hay muchas internas que hay que ir midiendo la satisfacción y cómo la gente claramente lo está, por así decirlo, acompañando, ¿no? Entonces también la idea es medir a la gente interna para que también se acostumbre a que esta es la realidad, por lo menos para nosotros, que es el virtual. Entonces obviamente nuestra reacción siempre va a ser como de esta forma. Entonces ahí un poco la medición es en cada etapa, en realidad en cada pequeña etapa es ver cómo se sintió y si lo cumplimos como efectivamente, ¿no? Un poco como decía Marcela, o sea, me llegó el computador, me llegó el día, un día antes me pude preparar, tenía mi kit, no tenía mi kit, me llamó la persona de, por ejemplo, de cultura, no me llamó, mi jefatura me mandó algo, entonces obviamente ahí nosotros tenemos como casi un checklist de cosas que tenemos que lograr para su primer día, ¿no? Para nosotros lo importante es el primer día y la primera semana que esta persona logre integrarse a la empresa, logre saber cómo va a funcionar de esta forma remota, ¿no? Que puede que sea 1 o 2 reuniones al día y obviamente ya después se le va a hacer fácil, el día va a salir, ¿no? Pero lo principal para nosotros son estas pequeñas etapas y la primera semana es un poco nuestro foco hoy para que pueda obviamente desenvolverse de mejor forma. Buenísimo, muchas gracias. Me llegó una pregunta acá de Roberta, y ahí yo sé que cada uno de ustedes está con un modelo diferente, pero bueno, estuvieron todos en remoto, ahora volvemos un poco al híbrido, dependiendo del caso, a presencial o definitivamente remoto conforme la realidad, pero ¿qué pasa en el caso de las personas que no quieren volver de forma alguna al presencial, ni algunos días por semana, y si la compañía lo considera necesario? ¿Cómo están trabajando eso? ¿Hay de alguna forma lo están tratando? ¿Tienen algo para compartir con Roberto y con el público que nos escucha? Bueno, en nuestro caso y en el caso exactamente en Colombia, no tenemos casos de personas que hayan sido contratados como para trabajo presencial que no quieran regresar. Básicamente la gente lo que más está pidiendo es trabajo híbrido. Definitivamente a la gente le hace falta el contacto personal, le hace falta la interacción con las personas, pero quieren poder tener la flexibilidad y el modelo de trabajo que les permite el trabajo desde casa.
Entonces, esa combinación es la que está funcionando muy bien. Sin embargo, en Colombia estamos teniendo un cambio de legislación que salió el decreto 555 del 2022 del Ministerio del Trabajo del 9 de abril, que regula todo lo que tiene que ver con trabajo remoto. Entonces, apenas estamos en los análisis legales de cómo eso va a impactar la vida de las organizaciones. Pero en el caso particular nuestro, lo que la gente está pidiendo es trabajo híbrido. Poder tener la flexibilidad del trabajo en casa, pero a su vez no perder el contacto personal y la cercanía humana que la gente valora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Buenísimo. Solamente para compartir, acá también, creo que fue viernes pasado, jueves pasado, salió del Ministerio de Trabajo las nuevas orientaciones sobre el tema. Así que creo que está, en Latinoamérica está yendo toda para el mismo lado en cuestiones regulatorias, ¿no? Marcela, ¿querés comentarnos algo? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? La gente también está queriendo volver, estar más presente con contacto humano, pero manteniendo también cierta flexibilidad. Contanos un poco. Bueno, nosotros lo que hicimos, Regina, fue definir qué es un beneficio del trabajo híbrido, ¿sí? Porque sale de lo tradicional, por lo tanto es un beneficio, donde tú eliges la modalidad, porque, por ejemplo, hay algunos que por espacio de trabajo en sus casas requieren un asiento más cómodo, requieren otro nivel de instrumentos de trabajo, por lo tanto, ellos prefieren ir todos los días a la oficina. Lo importante, en el fondo, uno, es definir el modelo híbrido en cuanto a pilares estratégicos en los cuales se va a apalancar. Es decir, por ejemplo, nosotros nos vamos a apalancar en el engagement, en la productividad y en la calidad de vida. Y todas las prácticas de liderazgo, sea reuniones efectivas, todo tiene que ir apalancado en estos pilares estratégicos que acompañan el modelo. Porque si no, al final, si no tienes una estrategia inicial bien pensada, terminas haciendo acciones o accionando en la medida en que empiezan a llegar los requerimientos. Entonces se planteó ya a los gerentes, por ejemplo, el modelo, cuáles iban a ser las etapas. Primero, para la implementación es súper relevante capacitar a los gerentes, por ejemplo, en tema de cómo manejarse con un colaborador presencial y tengo a uno afuera, porque en el fondo ahí también hay prácticas de inclusión. Es decir, las decisiones, por ejemplo, se toman en el ambiente digital. No es que yo cuelgo y después me pongo a hablar con el de al lado y definimos una cosa distinta, porque eso no favorece la inclusión y atenta contra el engagement. Entonces, por eso es a lo que voy, que en el fondo es diseñar una estrategia que cuide cada uno de los pilares que tenemos diseñados. Buenísimo, Marcela, y antes de pasarle la palabra a Tatiana, me gustaría inclusive que profundizar un poquito en eso con ustedes, porque Joaquín Valenzuela nos mandó aquí un mensaje justamente hablando de la cuestión de los gestores, ¿no? O gerentes, en fin. ¿Cómo? Porque obviamente hay nuevas competencias, habilidades que tuvieron que ser desarrolladas en ese periodo, pero aún así hay gerentes que tienen, o gestores que tienen más inclinación por un trato más personalizado y otros que se acostumbraron muy bien a hacer gestión, feedback, coaching, en fin, online. Pero lo que él nos pregunta, y me parece que fue súper oportuno con lo que vos venías diciendo de la inclusión, de que sea democrático, equitativo, creo que es la mejor palabra, ¿no? La equidad en términos de gestión. ¿Cómo tuvieron desafíos y tuvieron que tratar de alguna forma desarrollar algunos gerentes, gestores que tenían dificultades en eso, en hacer una gestión de una forma de la otra o se inclinaban tal vez para una de las versiones, de las modalidades? O sea, efectivamente hay estilos naturales, liderazgo natural que surge, pero nosotros estamos en ese proceso ahora de entregar capacitaciones para tener una base común. Es decir, son acuerdos. Acá tenemos lo mínimo, los do and don'ts. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Y en ese baseline, algunos se van a mover más arriba, con prácticas a lo mejor más sofisticadas, acomodando su estilo, para otros va a ser más complejo, pero es lo que la organización requiere.
Bien. Sí, sí, sí. Hubo, pero bueno, o sea, por lo que entendí, Marcela lo que creó fue medio que un manual de sí o no, o lo que se puede, lo que no se puede, pero para justamente quebrar en cierta forma o mitigar, ¿no? Esas diferencias de estilos personales. Tatiana, Leonardo, ¿ustedes sintieron que en algún momento tuvieron que de alguna forma entrar en el mérito, digamos, de retreinar, de hacer un reskilling, upskilling de gerentes? ¿Cómo lo vivieron? Sí, por nuestro lado, de todas formas, nosotros al ser digitales como que un poco ya está dentro de nuestro skill, claramente el adaptarnos y un poco también acompañado de la metodología es esto, el cambio es lo que tenemos que estar dispuestos a hacer, ¿no? Así que en esa parte, la verdad, no nos costó, pero sí reforzamos más que nada, ¿no? Porque obviamente es otra forma de gestionar, obviamente no es que esté ahí al lado y que puedas ver cosas, obviamente uno ve menos cosas estando remoto, así que sí, nosotros hicimos un curso a principio de año, como enero a febrero, si no me equivoco, para reforzar a los líderes y un poco yendo para lo mismo, ¿no? El cómo hoy son los esfuerzos o cómo detectar ciertas cosas o cómo apoyarlos, porque al final somos coach de la gente, pero hoy de la gente virtual, ¿no? Entonces no es lo mismo que cuando obviamente estaban a tu lado o ibas a almorzar o ibas a tomar un café, así que es un poco es cambiar la mirada y cómo vas a hacer ese coach, esa guía, pero obviamente virtualmente, ¿no? Así que sí tuvimos que tomar acciones, eso ya lo terminamos en realidad, pero sí para nosotros también, tal vez nuestra industria obviamente lo permite, ¿no? Fue muy nativo, así que la verdad, en realidad toda la jefatura lo tomó eh, como que fue como, esto es lo que hay que hacer, en realidad ya lo estábamos haciendo, así que fue bastante fácil en realidad. Buenísimo, buenísimo, Eh, gracias. en- Leonardo. Sí, en nuestro caso básicamente trabajamos 4 temas puntuales que identificamos. Uno fue todo el tema de gestionar el cambio. Y definitivamente necesitábamos desarrollar una competencia que tenemos claro de que se va a mantener hacia el futuro. Segundo, todo el tema de liderazgo no presencial. Eso lo trabajamos también muchísimo. Tercero, desarrollo de empatía. Y cuarto, empezamos a desarrollar temas de habilidades para los entrevistadores, cambiarles la forma como venían entrevistando en el pasado y haciendo un énfasis muy grande en el tema de sesgos inconscientes. Esos fueron básicamente los 4 temas. En temas de tecnología, pues no hay necesidad, aun cuando habíamos implementado muy recientemente un robusto ERP, el de SAP, para tratar de poder mantener las mismas prácticas, comportamientos, manejos de indicadores, controles a nivel global. Entonces se manejaron estos 4 programas para desarrollo de nuevas habilidades y destrezas, y por el otro lado estaba acompañado con toda la capacitación técnica del nuevo ERP, no propiamente en las herramientas electrónicas, que ya se entiende que hoy en día la gente llega con las herramientas desarrolladas. Lo que necesitaban era conocer algunos elementos propios del elemento técnico del manejo del ERP para que nos funcionara de manera unificada y colectiva. Buenísimo, Leonardo. Y justamente acá apareció, alguien nos mandó, no consigo ver el nombre. Espero que al decir SAP no suene como publicidad. No, pero acá hay justamente una pregunta al respecto, ¿no? Una de los participantes, de los espectadores, preguntó eso, si hubo algún tipo de herramienta que tuvieron que implementar en el corto plazo para poder específicamente en onboarding, estos rituales que Marcela también mencionaba, creo que Tatiana también, ¿no? Que hubo que separar y crear una microgestión de determinadas cosas. ¿Tuvieron que implementar alguna herramienta diferente o mantuvieron, digamos, el ERP de ustedes? En fin, ¿qué nos pueden contar al respecto? Pues, Regina, no sé si de pronto continúo con el mismo tema de SAP. Lo que hicimos en ese proceso fue ajustar, afinar y darle, digámoslo así, unos sentidos y revisiones de más corto plazo al tema del Success Factor. Implementamos el módulo de SAP de Success Factor y se le Sí. hicieron ajustes para poder,
uno, mantener una total alineación corporativa, Ujú. poder tener un desdoblamiento de los objetivos y el seguimiento de los objetivos, pero más importante aún, que esos seguimientos se volvieron de plazos mucho más cortos, entendiendo que el entorno, el negocio, está cambiando mucho más rápidamente y debemos estar ajustándolos permanentemente. Yo diría que esas fueron de las herramientas más importantes y claves que se implementaron para soportar ese proceso de transformación que sucedió en la organización. Genial, Leonardo. Y realmente sí, somos súper independientes y acá podemos hablar y compartir todas las prácticas, pero además me parece que la herramienta fundamental, lo que él mencionó, pero me parece que el mindset que ustedes tenían, la estructura mental es lo que garantiza en cierta forma que la herramienta va a funcionar, ¿no? Tener muy claro cuáles son los tópicos, los temas, los indicadores que... Yo siempre digo que las herramientas en sí solas no hacen nada, ¿no? Está un poco lo que nosotros le ponemos de inteligencia y principalmente de uso, ¿no? Y de comprensión de los procesos y los indicadores. Marcela, Claro, Tatiana, antes de hacer el valor, en este negocio nuestro, esa es una forma de pensar habitual, bien. porque la legislación, sea porque es legislación nueva o porque está cambiando en el tema de cannabis medicinal, es en el mundo entero. Todos los días está apareciendo algo de transformación. Acordémonos que estamos cambiando la forma de pensar de las personas. Entonces, eso facilitó el proceso y la transformación en ese momento. Mil disculpas y cierro el paréntesis. No, buenísimo y genial y realmente, o sea, es nativo de esa industria, ¿no? Ustedes, como dijimos al principio, es disruptivo, es una quiebra de paradigma, ¿no? En muchos países inclusive, entonces sí, tiene total sentido que ustedes ya hayan incorporado esa forma de raciocinar, de pensar y de implementar las cosas como algo natural, es buenísimo. De acuerdo. Sí, para nosotros también implicó un poco, nosotros seguimos en el proceso, sí se tomaron decisiones de mejora de herramientas, nosotros estamos justo en el proceso de cambio de herramienta, porque un poco, ¿no? Nos quedó chico, por así decirlo, la herramienta que nosotros inicialmente teníamos, así que hoy obviamente lo acompañamos un poco con varias iniciativas que están como acompañando mientras hacemos este cambio, ¿no? Pero sí, sí nos exigió un poco también el crecimiento de la empresa, que hoy somos globales, como que todo se alineó un poquito y claro, o sea, tuve que tomar la decisión que necesitamos una herramienta más grande, más robusta, que nos acompañe en todo esto, ¿no? Así que nosotros ahí no voy a dar nombres, no las desconozco en realidad el nombre, pero sí, o sea, estamos en lo mismo, o sea, sí, sí tuvimos que adoptar nuevas herramientas para poder soportar un poco también el desafío que se está tomando ahora y que queremos tomar, ¿no? Si hoy podemos ser globales 4 países, mañana la idea es que posiblemente estemos, no sé, en 6 o en 7, así que sí, al final las herramientas son lo que te apoyan, pero también, como dice Leonardo, en el mindset, ¿no? Nosotros igual, acompañados también de la metodología ágil, yo creo que eso ya nos hace un poco el esperar o el trabajar un poco por el colaborador, entonces ahí nos acompaña esto que se nos hace más nativo, creo yo, ¿no? A diferencia tal vez de corporaciones un poco más estructuradas, que claramente el cambio es como una decisión, ¿no? Para nosotros es lo normal estar cambiando, ese es como en realidad el mindset que tenemos, así que por eso algunas cosas se nos hacen un poquito más, son más flexibles al final, es como hoy tenemos que cambiar, sí, ya pasamos, cambiamos y es un poquito lo que esperamos al final, ¿no? Entonces eso nos permite en realidad que el cambio no impacte, ¿no? Al final. Ah, no, no, no te saques el mérito, ¿no? Porque ella siempre dice, ah, es que para nosotros es más fácil o algo así, porque son nativos digitales en su mayoría, pero no deja de tener el mérito, creo que la cantidad de temas convergentes que todos tuvieron que hacer gestión durante este periodo de nuevo, no solo por la pandemia, sino por las consecuencias de aceleración exponencial de muchas cosas. Entonces, creo que aprendían todos los días, implementaban todos los días y con mindset, como decíamos, con los ejemplos de Leonardo, muy diferente por ahí de lo que se venía trabajando y adquiriendo, desarrollando competencias nuevas o aprimorando, perfeccionando competencias todo el tiempo. Así que no hay que sacarse el mérito, Tatiana. Sí, más que nada es la diferencia, ¿no? Obviamente, posiblemente una empresa de tecnología cuesta menos
porque al final tenemos el desafío de apoyar a estas otras empresas que están en este desafío de, oye, no éramos digitales, tenemos que ser digitales. Entonces somos como los que los tenemos que llevar a ese lugar, ¿no? Entonces obviamente por eso digo, hay un poco una facilidad y la gente que trabaja en tecnología está, yo creo que 100% cómoda en este trabajo remoto, y nos pasa lo contrario, es como cómo hacerlos ir un día a la oficina es el desafío, ¿no? Pero la verdad, claro, obviamente viendo es como de otra mirada la nuestra, y obviamente nos ayuda también a ver cómo apoyar a estas empresas que están en este cambio, en que el cambio no es una cosa fácil, ¿no? Es un poco, es mucho más que hay que hacer una gestión del cambio, hay que hacer una estrategia para que esto no impacte, que lo contrario que nos pasa a nosotros, que el cambio es la regla, por así decirlo, ¿no? Un poco eso. Buenísimo, buenísimo. Marcela, contanos, ya estamos en los últimos minutos, así que la dejo a Marcela que nos comente si tiene algo más para agregar, y si no, yo ya tengo por lo menos mi última pregunta. Me uno a lo que han dicho. Nosotros sí estábamos desde el inicio con herramientas digitales, por ejemplo, contratos electrónicos, eso ya lo teníamos. Por lo tanto, fue súper fácil poder subirnos a la máquina. Lo que sí fue complejo el tema mindset, ¿sí? Es como el Sí, propósito de la calidad de vida en un contexto digital donde estar 100% conectado en múltiples canales finalmente atenta también contra tu calidad de vida. Entonces, ujú, tu modelo híbrido de trabajo, tu beneficio, finalmente busca y tiene el propósito de impactar la calidad de vida y también cómo nosotros nos vinculamos con el medio ambiente y con las comunidades, porque virtualmente hacer un voluntariado pierde, o sea, pierde todo el propósito. Entonces, ¿cómo hacer voluntariado, por ejemplo, de responsabilidad social yendo a una comunidad estando en pandemia? Entonces, claro, hicimos donación, por ejemplo, a ollas comunes para temas de alimentación, pero efectivamente vivir esos propósitos, esa instancia, ahora lo vamos a poder hacer volviendo con la modalidad híbrida. Y mira, me ha tocado escuchar cosas bien, bien increíbles, o sea, por ejemplo, de empresas que dejan de entregar el beneficio de alimentación porque ahora ya trabajas desde la casa, como que en la casa yo no comiera, ¿ah? claro. Como que no almorzara. Entonces, sí, es como bien, si uno empieza a ver esas cosas. Es verdad, es verdad. Me encanta porque Marcelo trajo un poco lo de ESG, ¿no? Y de todo esto que también, si bien ya venía una tendencia muy fuerte antes, creo que este último tiempo la responsabilidad social, el cuidado ambiental, en fin, la gobernanza corporativa y eso se profundizó mucho y creció mucho como una de las consecuencias positivas, por decirlo de alguna forma, de todo este momento que vivimos. Y creo que además está muy bueno porque también se capilarizó en todos los niveles. Creo que todos los colaboradores, eso ganó mucha importancia, se sensibilizó mucho. Yo voy a hacer una última pregunta. Acá preguntaron si esta sesión va a quedar grabada porque hay gente que no pudo entrar en el horario, por lo que estoy viendo acá, sí, hasta el final del día se va a compartir el link para que las personas que quieran verla nuevamente o hayan perdido una parte. De mi parte, bueno, primero que nada agradecer, estoy así honradísima de poder charlar con ustedes, me encantan todo lo que nos cuentan. Y la última pregunta que tengo para ustedes es de todo lo que hablamos hasta ahora y de todo lo que ustedes trabajaron para la jornada de los empleados, para el NPS, en fin. Si cada uno de ustedes tuviera que destacar un aprendizado o un caso de éxito o aquella cosa que dicen, esto lo tengo que compartir porque nos salió muy bien, lo hicimos muy bien y tuvo un resultado muy positivo. ¿Tienen algo que a ustedes les gustaría compartir para que quien nos está viendo pueda por ahí aplicarlo o llevárselo como aprendizado también? Yo quisiera compartir una reflexión que hicimos nosotros que tiene que ver con la customización propiamente del ciclo de experiencia de los colaboradores. Eh, Tomamos muy clara conciencia, uno, que todo el mundo no está con las mismas expectativas, todo el mundo no está en el mismo momento de vida. Y eso implica mil cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos en el caso de Colombia solamente tres sedes. Tenemos la sede que está en Bogotá,
Entonces, en esta sede se manejan temas relacionados con funciones transversales, temas relacionados con aspectos comerciales. La gente que tenemos nosotros en Bogotá son personas muy jóvenes que vienen de universidades muy reputadas alrededor del mundo y su experiencia viene de empresas de consultoría o de banca de inversión. Ellos tienen unas expectativas muy claras de qué es lo que esperan para su vida. Tenemos la sede totalmente farmacéutica que queda a 1 hora de la ciudad y allá es propiamente personas, hay hombres, mujeres, pero personas con formación eminentemente técnica, que vienen con temas de buenas prácticas de manufactura, donde el corazón de su actividad es calidad. O si nos vamos nosotros a los cultivos, que quedan como a unas 4 horas de Bogotá, esta es una población que es eminentemente de mujeres, madres, cabeza de familia. Esos 3 grupos esperan cosas totalmente diferentes y se les llega totalmente distinto. Creería yo que, si bien es cierto, en el pasado hablábamos de customizar todo lo que tenía que ver con bienestar, hoy en día estamos hablando de customizar todo el proceso, desde el onboarding hasta el offboarding. Y ese para mí fue el mayor aprendizaje y que pensaría que de aquí para adelante todas las organizaciones deberían entrar a revisar sus segmentos de población, de edades, profesiones, sedes, momentos de vida para poder ajustar eso. Se vuelve mucho más difícil y nuestra gestión hacia el futuro va a ser mucho más sofisticada. Vamos a tener que incorporar muchas más herramientas sistematizadas para poder gestionar esas diferencias dentro de todos esos grupos que me había la organización ahí. Interesantísimo. Y creo que de cierta forma sigo con la cuestión del inicio de la conversación. En definitiva, hoy hay que customizar esa jornada, entender las expectativas diferenciadas y al mismo tiempo poner mucha tecnología, mucha plataforma, mucha etcétera, pero sin perder paradójicamente la cuestión humana. Por ahí hoy se hace más importante que nunca eso. Súper interesante. Tatiana, Marcela, cuéntenos el punto de vista de aquello que a ustedes también les haya quedado como aprendizaje o caso de éxito. Y para nosotros, ¿No? Dale. Dale tú. sí, sí, pensé que era el eco. Sí, para nosotros yo creo que el hito, por lo menos más importante hasta el momento, que todavía no se termina, o sea, no fue como todavía el caso de éxito, pero sí que nos desafió fue la decisión de ser remoto, o sea, como primera opción es el trabajo remoto. Eso obviamente nos abrió las puertas el poder ir a trabajar con otros países. Que yo creo que hay mucho más lo aprendido que un poco lo que hablaba Leonardo, ¿no? Es trabajar con otros países que son otras culturas totalmente diferentes, otros horarios, otras formas de ver, y también ahí un poco me sumo a lo que comentaba Marcela de qué es lo que recibe. Por ejemplo, hay mucha diferencia entre qué pasa en España y qué pasa en Chile, por ejemplo, en el tema del onboarding, qué espera el colaborador. Y yo creo que ahí en los países hay mucha diferencia. Obviamente nosotros estamos como sesgados un poco en Chile, pero hoy yo creo que Chile, y un poco ahí dando el dato, hacemos bastante, mucho más que en otros países, como que el enfoque al colaborador para nosotros es como muy diferente que en otros países que posiblemente esto no lo están como, no es hoy su prioridad posiblemente, o lo ven tal vez un poco menos como nosotros lo vemos hoy, que es como el objetivo es colaborar con el colaborador. Ujú. Así que para nosotros fue eso, ¿no? El aprendizaje de uno, tomar esta decisión, lo íbamos a poder hacer, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo preparar a la empresa para esto? Y el cómo vamos a interactuar también con otras culturas que van a ser parte de, pero yo creo que la ganancia y hoy el enriquecernos también como eso, que también yo creo que más adelante posiblemente muchas empresas pase esto, el poder estar y trabajar en cualquier lugar y tener tus compañeros de, no sé, 5 países diferentes. Por lo menos para nosotros obviamente fue el dar la vuelta de obviamente ser una empresa 100% chilena a hoy, no sé, tener 10 nacionalidades. La verdad es que se nota, ¿no? Es como, también es mucho más enriquecedor, más divertido, es como que entre que uno dice una palabra, el otro dice que esta palabra aquí significa otra cosa, entonces obviamente se generan como también cosas divertidas que antes obviamente era otra forma de pasarla,
pero hoy por lo menos para nosotros eso es, ¿no? Obviamente estamos en proceso, no diría que hemos terminado, obviamente nos falta mucho por mejorar, mucho por sumar más herramientas, más personas, pero sí, la verdad, esto fue muy enriquecedor y estamos en eso, ¿no? Y también el poder, hoy por ejemplo yo que puedo estar en otro lado y sigo con mi equipo en Chile, entonces obviamente hay hartas cosas que la verdad que se valora bastante. Sí. Muy, muy interesante porque adicionó el tema de la cultura en cierta forma organizacional, del enfoque de la organización, pero cuidando de la cultura local, del estilo local y acogiendo en Sí. cierta forma esas diferencias de una forma positiva y capitalizarlas dentro de la compañía. Entonces me gustó mucho también tu comentario para dejarlo como una lección, ¿no? Un learning. Y Marcela, contanos, se lo voy a dejar, me parece que el cierre a Marcela. No, tranquila. Mira, la verdad nosotros efectivamente todo el proceso de aprendizaje, yo te diría que fue primero, siempre vamos a estar en cambio. Estamos en un constante cambio. Nunca los procesos van a estar perfectos porque siempre vamos a querer hacer algo mejor. Y escuchando al usuario te va a exigir modificar constantemente tus procesos. ¿Sí? Entonces, si tú me preguntas cuál fue algo exitoso, finalmente es el foco en el usuario con data. Justamente esta digitalización te lleva a la data. Entonces, cómo tú tomas decisiones en la compañía, estrategias de recursos humanos, de talento, de onboarding, pero en base a data. Es decir, yo mido después por ejemplo, hicimos una reunión el viernes pasado. Ok, ¿cuál fue su nivel de satisfacción? Porque finalmente después eso te permite objetivizar, te permite tener planes de acción y que finalmente el proceso de onboarding, el proceso de ciclo de vida del colaborador, lo vamos a estar cuestionando constantemente. Porque eso no es que la pandemia nos obligó a revisar, entonces ahora diseño otra cosa. No, nos obligó a revisar y también nos enseñó a que hay que estar constantemente rediseñando de una forma bastante más seguida de lo que hacíamos antes. Sí, es un organismo vivo, ¿no? Y ahí Sí, también llevo la reflexión, ¿no? En esta época de Big Data, Data Analytics, en fin, pero en realidad todo eso de Big Data, todo lo que tenemos en definitiva tiene esa mirada humana y esa mirada de organismo vivo que cambia constantemente y que tenemos que estar listos para adaptarnos a eso, porque en definitiva, principalmente los que estamos en recursos humanos, estamos al servicio de ese organismo, ¿no? De esos empleados que son los que le dan vida a las organizaciones todos los días. Bueno, la verdad, así, a mí por lo menos personalmente me encantó compartir este momento con ustedes, fue súper enriquecedor y de nuevo siento que están representados varios sectores, varias áreas, servicios, servicios más tecnología, farma y bueno, ni hablar desde el punto de vista disruptivo de lo que Leonardo nos trae. Entonces la verdad es que me quedo muy contenta, yo creo que la mayor parte de las personas que estuvieron acompañándonos en algún punto se sintieron identificados con sus diferentes coyunturas y la verdad que la experiencia y el encanto con el que ustedes compartieron todo, no tengo más que agradecerles, fue un placer y un honor para mí y para mis perros estar en este momento, en este tiempito con ustedes. Demasiado callados se habían quedado todo el tiempo. Se están despidiendo ahora. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Les dejo, dejen el mensaje, la última palabra a ustedes y cierren con broche de oro. Muchas gracias. Bueno, yo básicamente me despido al revés. Doy las gracias a Tatiana de DNA y a nuestras queridísimas colegas, a Tatiana y a Marcela. Muchas gracias. Para mí también fue un aprendizaje maravilloso, no solamente contar nuestra experiencia, sino las experiencias de ustedes son absolutamente valiosas. Muchas, muchas, muchas gracias y a todos los asistentes igualmente. sí, muchas gracias también a DNA, Regina, Tatiana, Leonardo, por las experiencias compartidas. Enriquece mucho y como decía yo antes, estamos en un constante cambio y constantemente aprendiendo. Así que buenísimo. Muchas gracias. Sí, lo mismo un poco. Muchísimas gracias, Regina, por la invitación y al grupo DNA.
Agradecer también a Leonardo, Marcela, la verdad obviamente nos da otra visión, otra mirada de empresas totalmente diferentes, así que nada, agradecer la experiencia y a toda la gente que pudo asistir hoy día. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Nos Chao, vemos. chao, gracias.